Bien, el objetivo de la clase de hoy es avanzar en el proceso de desarrollo, digamos, tal cual lo venimos viendo. Hasta ahora, como saben, fuimos siguiendo cada una de las etapas del proceso de desarrollo. Empezamos con la ingeniería de requisitos. Luego seguimos con análisis, diseño, también vimos algo de arquitectura, y la siguiente etapa que correspondería en el proceso de desarrollo sería la construcción del software propiamente dicho, ¿no? El desarrollo del código. Obviamente nosotros no vamos a ver nada de esa etapa, entonces pasaríamos a la siguiente etapa, que son las pruebas del software. ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo principal de esta etapa? Es, bueno, justamente verificar que aquellos requerimientos que se especificaron quedaron completa y correctamente implementados en el código. ¿Sí? Como vamos a ver, hay muchas formas de llevar adelante esta etapa. Es una etapa muy importante porque justamente no es la etapa previa a la liberación ya nos estamos acercando al final del proceso. Es la etapa previa a la liberación del producto para los usuarios. Entonces, es la etapa en la que yo me tengo que asegurar que el producto realmente cumple con las necesidades y con las expectativas que el cliente y mis usuarios especificaron en las primeras etapas. Bien. Entonces, ¿por qué es importante verificar el software? ¿Por qué no? Bueno, podría ser otra opción, ¿no? Yo terminé de codificar, terminé de desarrollar el código, ¿por qué no lo paso directamente a un ambiente operativo para que los usuarios lo empiecen a probar? Y bueno, si tengo algún problema, veré. Obviamente esto ya lo hablamos y dijimos que el costo de corregir un error en un ambiente operativo es mucho mayor que corregirlo en las etapas tempranas. De hecho, cuando yo detecto y corrijo errores en la etapa de pruebas o de verificación, ya estoy un poquito tarde del proceso de desarrollo, porque esos errores los podría haber identificado en requerimientos, en análisis, en diseño, en codificación, y sin embargo los estoy detectando recién en la etapa de pruebas, que es la previa a la salida en producción. Obviamente es súper válido y obviamente sucede que se detectan un montón de defectos, pero como siempre decimos, y no quiero dejar de recalcarlo, es importante tener foco en intentar identificar y corregir los errores lo más temprano posible, porque eso va a ser mucho más barato de que corregirlos en etapas tardías. El costo, y esto lo vuelvo a repetir porque ya lo hablamos, pero el principal costo de corregir por un defecto cuando ya el producto fue liberado a los usuarios, en realidad tenemos dos impactos grandes, digamos. Uno es a nivel de imagen, porque no es lo mismo, ¿no? Ya también dimos varios ejemplos, pero no es lo mismo que suceda un error en un sistema que en realidad está siendo usado por usuarios reales, o lo típico, no, voy al banco y me dicen, ay, no, el sistema está caído y tengo una cola de 50 personas. O sea, el impacto y las consecuencias que genera eso es muy grande a nivel sobre todo, la imagen que tiene la empresa. Y además, que eso implica, o sea, en el momento que yo tengo un problema en producción, digamos, un ambiente de producción, implica que tengo un equipo atrás intentando apagar un incendio. Y eso es súper caro, porque voy a tener muchas personas intentando ver, bueno, cuál es el problema, arreglando, probando, a ver si es esto, a ver si funciona. Y eso es muy costoso y muchas veces las soluciones que salen de poder justamente, ¿no?, solucionar esos incendios, no son buenas, son justamente para apagar un incendio, y hace que mi software también se vaya degradando la calidad. Más allá de todo el retrabajo que pueda tener a nivel de, bueno, requerimientos, análisis, diseño, como decíamos, que tengo que analizar el impacto que tiene un error en todas las etapas del proceso de desarrollo. Entonces, por eso la importancia de verificar el software, y como decíamos,
en este momento estamos en la etapa previa a la liberación del producto a los usuarios y es importante detectar y corregir la mayor cantidad de errores para que no lleguen a los usuarios finales, pero por otro lado también poner foco en que esos errores, intentar detectarlos y corregirlos también en fases tempranas. O sea, hay algunos que voy a poder detectar en fases tempranas y otros me van a quedar para la etapa de pruebas. ¿Podemos construir un software cero defecto? Y la realidad es que es algo bastante difícil de probar, y eso lo vamos a ver ahora. No podemos asegurar, es súper difícil de asegurar, salvo que sea un programa muy sencillo, donde yo pueda probar todas las posibles combinaciones de entradas y salidas, y asegurar que no hay ninguna entrada o no hay ninguna salida que me genere un defecto, cosa que sería bastante complicado. No es posible asegurar que estoy construyendo un software cero defecto. Lo que yo voy a intentar asegurar es que mi producto se va a liberar a un ambiente operativo con la menor cantidad de defectos posibles, ¿sí? Bueno, ¿y qué verificar? ¿Cuánto verificar? ¿Cómo verificar? Son, digamos, preguntas que nos vamos a ir respondiendo a lo largo de la clase. No sé si recuerdan, esto lo vimos en las primeras clases, cuando hablamos de la introducción de la ingeniería de software, la diferencia entre una falla y una falta, ¿no? Nosotros lo que decimos es que lo que ve el usuario, digamos, es la falla externa. Por ejemplo, no sé, veo un HTTP 500 o un error servicio no disponible o lo que sea, o sea, eso es lo que se le muestra al usuario, ¿no? Lo que el usuario ve, que eso se le denomina falla. Pero esa falla tiene una causa y es lo que se denomina defecto o también se le denomina falta. ¿Qué es lo que tengo que realmente detectar? ¿No? O sea, cuando mi usuario me dice, estoy teniendo este error y me dice una descripción del error, yo lo que tengo que detectar es justamente cuál es la causa de ese error, o sea, cuál es el defecto en el código que, que causó que esa falla se manifestara. Y, digamos, ese defecto también tiene una causa de por qué sucedió, y es que, bueno, que la persona que estaba desarrollando ese código obviamente tuvo un error, tuvo una equivocación, y eso fue lo que generó el defecto. Pero bueno, lo importante es la diferencia entre lo que es una falla, que es la manifestación externa de la falta o defecto que es interno al código. Bueno, ¿por qué el software falla? ¿No hace lo requerido o hace algo que no debería hacer? Razones por las cuales puede suceder esto. Las especificaciones no estipulan exactamente lo que el cliente precisa o quiere, ¿no? Requerimientos faltantes o incorrectos, y por eso hacemos mucho hincapié en que los requerimientos tienen que ser correctos, consistentes, completos, porque justamente en esta etapa es que podemos estar viendo las consecuencias de que eso no suceda. Que haya un requerimiento que no se puede implementar, esto se debería, digamos, notar mucho antes en el proceso de desarrollo, pero puede pasar que lleguemos hasta las pruebas. Alguna falta introducida en el diseño o en el código. Recuerden que acá estamos en la etapa de pruebas, entonces puedo estar detectando faltas que se hayan introducido en cualquier etapa, en requerimientos, en análisis, en diseño o en código, ¿no? Y como les decía, la idea es detectar y corregir estas faltas antes de liberar el producto a los usuarios finales. ¿Cuáles son los objetivos de la verificación y la validación? Por un lado, descubrir defectos, obviamente para poder corregirlos. Y acá tenemos dos formas de descubrir defectos, que también las vamos a ver más en detalle. Uno es provocar fallas, o sea, con esto lo que quiero decir es probar mi sistema con el objetivo de intentar detectar la falla. Que eso es como un cambio de paradigma, digamos, porque uno en general, cuando usa un producto, no tiene el objetivo de buscar fallas, ¿no? O sea, en realidad quiere usar su producto porque quiere cumplir una acción.
Entonces, cuando uno está probando, en realidad lo que tiene que intentar pensar es, bueno, ¿cuál es la forma en la que yo voy a usar el producto para maximizar la probabilidad de encontrar las fallas? De hecho, una verificación exitosa es aquella que encuentra mucha cantidad de defectos, ¿sí? Y revisar los productos, que bueno, que existen también revisiones estáticas, bueno, también lo vamos a ver un poco más en detalle, que bueno, en realidad la diferencia es que en el primer caso yo pruebo mi producto, o sea, es una prueba dinámica, digamos que yo uso mi producto, lo pruebo y detecto defectos, y en el otro yo lo reviso, digamos, de forma estática. Imagínense que reviso un código tal cual fuera un documento. Son dos formas en las cuales puedo descubrir defectos. Y otro objetivo es evaluar la calidad de los productos, ¿no? El probar o revisar el software ya me va a dar una calidad, o sea, una idea de la calidad que tiene, ¿no? Si yo encuentro muchísimos defectos, ya puedo ver que, bueno, que en realidad la calidad de ese producto no va a ser tan buena. Y contrario a lo que nos puede decir nuestra intuición, lo que está probado empíricamente es que si yo encontré muchos defectos, significa que me quedan muchos más por encontrar, no significa que me quedan menos. O sea, en el momento que yo empiezo a detectar menos defectos, es en ese momento en que yo puedo asegurar que me quedan poquitos defectos por detectar. Bueno, y además demostrar que el software cumple con los requerimientos, una parte muy importante de la validación. Bien, tenemos diferentes tipos de pruebas que también vamos a ir viendo. Las pruebas de función, el objetivo principal es probar justamente las diferentes funcionalidades que tiene el sistema. Esto, como les decía, es una prueba dinámica, ¿no? Yo agarro mi producto, o sea, tengo mi producto y lo voy a probar, o sea, voy a probar el funcionamiento. Voy a ir viendo, bueno, no sé, si tengo que dar de alta un cliente, voy a dar de alta un cliente, voy a ir digitando los datos, voy a ir pasando por todas las funcionalidades para ver si realmente se comporta de acuerdo a lo esperado. ¿Ah? Puedo probar cada funcionalidad de forma individual, que en general esto está asociado a los casos de uso, que también vamos a ver una técnica que es bastante utilizada, que es, bueno, cómo especificar casos de prueba a partir de los casos de uso que ya especificamos durante las etapas tempranas del proceso de desarrollo. O también puedo probar combinaciones de funcionalidades, que esto es muy útil. Lo que llamamos o ciclos de vida o procesos de la organización, ¿no? Porque capaz que yo puedo probar, sí, una alta de un cliente, una baja, un ingreso a un producto, una venta, una compra. Puedo probar diferentes funcionalidades, pero es súper importante y súper rico también probar ciclos de funcionalidades o procesos de negocio. Es decir, bueno, ¿qué es lo normal cuál es el flujo normal que se da en esta empresa? O el uso normal que le va a dar un usuario a este producto. Bueno, primero va a dar de alta un producto, después va a dar de alta un cliente, después va a hacer una compra, después va a registrar una factura. Entonces, intentar probar como esa secuencia de funcionalidades es muy importante porque quizás cada funcionalidad aislada funciona correctamente, pero si yo la pruebo como un flujo, puedo detectar algún error que no haya detectado antes, ¿no? El enfoque es de caja negra. ¿Qué significa un enfoque de caja negra? Es que yo uso mi producto y no me importa y no tengo visibilidad sobre lo que hay atrás. O sea, yo sé que estoy utilizando mi producto y cómo, digamos, mi producto resuelve estas funcionalidades no me interesa. Por eso es caja negra. O sea, yo uso mi producto y mi producto me responde y listo. Y lo que hay atrás, o sea, cómo se desarrolló, cómo se implementó, no me interesa, no es parte del objetivo de estas pruebas, ¿no? Estas pruebas están basadas, como les decía, en los requerimientos funcionales y en los casos de uso. Bueno, y también, como les decía, el objetivo de esta etapa es identificar y corregir defectos, ¿no? No es solo, bueno, tengo una lista de 100 defectos y listo, puedo hacer el pasaje a producción, sino que los tengo que identificar y los tengo que corregir. Acá también hay un tema no menor, y es que, en general, quien identifica los defectos no es el mismo equipo que el que los corrige.
porque vamos a ver que quien identifica los defectos es un equipo especializado en pruebas, y está bien, debería ser así, y quien corrige los defectos es el propio equipo de desarrollo, o sea, el propio equipo que estuvo trabajando en el desarrollo del código del producto. ¿Ah? Entonces tiene que haber también cierto trabajo en equipo entre el equipo de pruebas y el equipo de desarrollo, porque es un trabajo integrado, o sea, se detectan defectos por el equipo de pruebas y se corrigen por el equipo de desarrollo. Bueno, y acá un punto importante es la diferencia entre la verificación y la validación. La verificación busca comprobar que el sistema cumple con los requerimientos especificados, tanto funcionales y no funcionales. O sea, si el software está de acuerdo a su especificación. Yo tengo una especificación de requisitos, que como les decía, se construyó en las etapas tempranas del proceso de desarrollo, funcionales y no funcionales. Entonces, si yo quiero verificar el software, tomo esa especificación de requisitos, elaboro mis casos de prueba y voy a ver si mi sistema cumple con todos esos requisitos que fueron especificados. Esa es la verificación. La validación, en realidad, tiene un foco, la realiza el cliente mismo, y tiene un foco de, bueno, probar si realmente hace lo que el producto hace lo que el cliente espera que haga. ¿Ah? O sea, cumple con las expectativas, cumple con sus necesidades. Y acá ustedes me pueden decir, bueno, pero se supone que lo que el usuario espera y lo que el cliente espera debería ser lo que esté especificado en los requisitos. Se supone que es lo que debería suceder, pero eso, la realidad es que no siempre pasa. La realidad es que yo le doy el producto al cliente que me especificó los requisitos y empieza a probar cosas que en los requisitos no están especificados. Y eso pasa porque no es lo mismo, ¿no? Escribir, que esto también lo hemos dicho varias veces, ¿no? De la dificultad que te da la intangibilidad del software, ¿no? Que recién, imagínense que en esta etapa es la primera etapa, el primer momento en el que, salvo que haya construido un prototipo en etapas tempranas, esta debería ser la primera etapa en la que el cliente o el usuario se enfrenta a usar el software. Y no es lo mismo escribir en un papel, bueno, yo quiero que mi sistema haga esto, esto y esto, que empezar a usarlo, porque cuando empiezo a usarlo seguramente se me ocurran un montón de otras cosas que no me di cuenta en el momento que estaba escribiendo los requerimientos. Entonces, la verificación lo que me responde es si el software fue construido correctamente y en realidad tiene foco ese, ¿no? En detectar defectos respecto a la especificación, y lo hace un equipo de pruebas independiente. La validación, el foco que tiene ¿es el producto correcto? ¿Es el producto que el cliente necesita? Ese es el foco que tiene y lo lleva a cabo el cliente o los usuarios, o sea, queda del lado del cliente definir quién lleva a cabo, pero la responsabilidad es del cliente. Cualquier duda que tenga, me cortan. Bien, y ahora, como para empezar a bajar conceptos, vamos a hablar un poquito de lo que son los casos de prueba, ¿no? Este es un ejemplo súper trivial, que en realidad solo para entender qué es un caso de prueba. Imagínense un programa que lee 3 números enteros que son interpretados como representaciones de los lados de un triángulo. Entonces, la salida de este programa te dice, bueno, si es un triángulo escaleno, si es isósceles, si es equilátero, o si no es un triángulo porque no cumple con la definición. ¿Ah? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a ir especificando casos de prueba. Casos de prueba que son, bueno, decir, bueno, yo voy a probar un caso en el cual el resultado sea que el programa me devuelva que un triángulo es isósceles. Voy a probar otro caso en el cual el resultado sea que es equilátero, otro caso en que es escaleno y otro caso en que sea error. Eso es como intuitivamente lo que me sale, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo un programa que las salidas son estas, voy a probar cada una de las salidas posibles. Esos son los denominados casos de prueba, ¿no?
que después esos casos de prueba, o sea, yo los defino de forma conceptual, así como les decía yo, bueno, voy a probar resultado A, B, C, y después lo bajo a datos de prueba. Es decir, bueno, para que sea isósceles, ¿cuáles son los datos de prueba que yo tengo que incorporar? Bueno, tengo que tener dos lados iguales y una diferente. Para que sea equilátero, ¿cuáles son los datos de prueba que tengo que incorporar? Bueno, los tres lados tienen que ser iguales. Y además tiene que existir cierta relación entre las longitudes, ¿no? Para que realmente sea un triángulo. Y después comparo el resultado esperado con el resultado obtenido. Es decir, bueno, si yo puse imagínense, ¿no? En este caso, ingreso lado 1, lado 2 y lado 3 con longitud 2, y me dice resultado, este no es un triángulo, ahí detecto un error, porque en realidad tengo una diferencia entre el resultado esperado, y el resultado esperado es que para este caso me devuelva que es equilátero, y el resultado obtenido es, imagínense que me dice, esto no es un triángulo, es un error. Entonces ahí detecta un defecto, porque el resultado esperado es diferente que el resultado obtenido. Entonces, también, esto es solo un ejemplo introductorio y súper básico, pero para que se vayan quedando con la idea de que el objetivo es, bueno, a partir de la especificación que yo tengo, mi especificación en este caso es este párrafo de acá, que me dice, bueno, ¿qué es lo que hace mi programa? Lee tres longitudes y me devuelve el tipo de triángulo que es, y a partir de eso yo puedo especificar los casos de prueba, que lo que les decía, primero se especifican de forma conceptual, de bueno, voy a probar uno de cada tipo, y uno que sea error, por ejemplo, y después eso lo bajo a datos, ¿no? O sea, bueno, voy a probar un isósceles, ¿cuáles son los datos estos? Voy a probar un equilátero, ¿cuáles son los datos estos? Y después ejecuto, y cuál es el resultado esperado, también es una parte muy importante de los casos de prueba. Después ejecuto esos casos con esos datos de entrada y comparo resultado obtenido con resultado esperado. Si no son el mismo, estoy detectando un defecto. ¿Dudas? Acá hay un ejemplo de muchos más casos de prueba posibles. Que como ven hay muchos que son casos de error, ¿no? Por ejemplo, un caso con un valor nulo, con un valor negativo, todos los lados iguales a 0, valores no enteros, que está bien, ¿no? Es como, a veces es hasta más fácil especificar un caso de prueba en el caso que debería dar error que en el caso que debería estar bien. Pero bueno, hay que probar todas las opciones, ¿no? Opciones en las cuales el resultado sea correcto, o sea, más que correcto, que el resultado me dé una salida de triángulo, digamos, y casos en los cuales el resultado me dé que no es un triángulo, por el motivo que sea. Entonces, como ven acá está como, digamos, especificado conceptualmente lo que les decía, y después cada uno de estos casos se tiene que bajar en datos. Bien, ahora vamos a hacer una pasada, y esto lo vamos a hacer un poco rápido, o sea, sin entrar en demasiado detalle, de diferentes tipos de defectos que puede tener el software. Y vamos a ver que algunos tipos de defectos están vinculados a requerimientos funcionales y otros están más vinculados a requerimientos no funcionales. Yo puedo tener defectos en algoritmos, que esto, bueno, en realidad si ustedes tuvieron programación 1, o sea que pueden hacer un poquito de memoria, y bueno, por ejemplo, bifurcar a destiempo, preguntar por la condición equivocada, no inicializar variables, no evaluar una condición particular, comparar variables de tipos no adecuados. Esos son los típicos defectos en algoritmos, ¿sí? Que después esos defectos pueden provocar una falla externa. De sintaxis, que bueno, por ejemplo, no sé, confundir un 0 con una O, o bueno, olvidarme de un punto y coma, típico, que en general son detectados por los compiladores.
Luego tenemos de precisión o de cálculo, bueno, fórmulas no implementadas correctamente, no entender el orden correcto de las operaciones, faltas de precisión también. Todas estas faltas, como les decía, son errores, digamos, lo que veíamos hoy, errores humanos, que introducen las faltas, o sea, los defectos, y que después se van a ver manifestadas por una falla externa que va a ver el usuario. A nivel de documentación, que también es un defecto, ¿no? Que la documentación no esté consistente con lo que realmente hace el producto, tener un manual de usuario que realmente no, por ejemplo, ¿no? Tiene funcionalidades que no se corresponden con lo que hace el producto, eso también es un defecto. Defectos de estrés o sobrecarga, y acá es donde yo les decía que también empezamos a ver defectos que tienen que ver con requerimientos no funcionales, porque recuerden que este tipo de especificación, de decir, bueno, cuál es el tamaño máximo que debería soportar, por ejemplo, mi producto, cuál es el volumen de transacciones, cuál es la cantidad de usuarios concurrentes que pueden estar trabajando a la vez, son todos requerimientos no funcionales. Entonces, de estrés o sobrecarga, lo que significa es, bueno, que yo excedo un tamaño máximo de almacenamiento. Por ejemplo, eso, ¿no? Me excedo en la cantidad de usuarios concurrentes por estar trabajando a la vez, y eso implica que mi sistema se caiga, o que tengo un problema de tiempo de respuesta, de performance, porque se va degradando a lo largo del día. También podemos tener defectos de capacidad, o sea, que yo intento manejar un volumen de información mayor a lo que el sistema puede dar. De sincronización o coordinación, ¿no? No cumplir con requerimientos de tiempo o frecuencia, de capacidad de procesamiento o desempeño, no terminar el trabajo en el tiempo requerido, esto sobre todo vinculado a lo que es el tiempo de respuesta, de recuperación, no poder volver a un estado normal luego de una falla, esto también, se acuerdan que está muy vinculado al atributo de calidad robustez, de estándares o procedimientos, no cumplir con la definición de estándares o procedimientos que es necesario cumplir a nivel de, por ejemplo, de una organización, o que haya incompatibilidad entre componentes. Entonces, todos estos tipos de defectos, en realidad, la forma de intentar mitigarlos, como les decía, sobre todo los primeros están más vinculados al desarrollo en sí de código, o sea, más vinculados, si queremos, al desarrollo de los requerimientos funcionales, y luego vemos que los últimos están más vinculados a los requerimientos no funcionales. Entonces, si yo tengo el requerimiento no funcional especificado y trabajo para intentar cumplirlo, es probable que cuando yo lo vaya a probar, ese requerimiento se cumpla correctamente. El tema es cuando yo no lo especifiqué, y esto se acuerdan que también lo hablábamos en las primeras clases, que muchas veces, o sea, a los usuarios no les resulta intuitivo decir, o sea, no es lo primero que piensan, sí, yo voy a tener 100 usuarios concurrentes, o voy a manejar un volumen de 1000 transacciones por hora. Es como que no les sale decir eso. Eso es algo que el equipo de desarrollo tiene que indagar, tiene que cuestionar para identificar realmente, justamente, poder especificar estos requerimientos, poder implementar el producto para cumplir estos requerimientos y después poder probarlos para evitar que este tipo de efectos se den en el producto. ¿Dudas hasta acá? Bien. Es importante categorizar y registrar los tipos de defectos. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno es para poder asignar esos defectos. O sea, acuérdense que yo tengo un equipo de verificación que detecta los defectos y un equipo de desarrollo que los corrige. Entonces, si yo los tengo categorizados, los tipos de defectos, puedo decir, bueno, estos tipos de defectos los corrige tal persona o tal equipo, estos tipos de defectos los corrige tal otro. ¿Ah? Y además,
es una información súper valiosa que me sirve como lección aprendida, ¿no? Decir, bueno, miren que el 80% de los defectos que detecté son de tipo de sintaxis. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo trabajar con este equipo de desarrollo para que no me vuelva a suceder que tenga tantos defectos de sintaxis, ¿no? O bueno, me pasa recurrentemente que este equipo de desarrollo introduce defectos de tal tipo, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con ese equipo para que intentar evitar a futuro y mejorar que esos defectos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Bien. Bueno, y acá llegamos a lo que es el proceso de pruebas, y bueno, me interesa, lo vamos a repetir, pero me interesa que lo entiendan conceptualmente desde ya. Estos son los diferentes tipos de pruebas que deberían suceder durante el proceso de pruebas, ¿sí? No todos estos tipos de pruebas suceden en la fase de pruebas. ¿Ah? O sea, estamos hablando de la fase de desarrollo de pruebas. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ah? Primero tenemos las pruebas unitarias, igual luego vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, ¿no? Las pruebas unitarias son las pruebas de cada uno de los componentes de código. Recuerden que nosotros decíamos que mi sistema está compuesto por un montón de piezas de código, de componentes, ¿no? Estas primeras pruebas, en realidad el objetivo es que se pruebe unitariamente cada uno de esos componentes de código. Luego tenemos las pruebas de integración. Las pruebas de integración lo que prueban es que estos componentes, que en realidad, si se acuerdan, cuando vimos la clase de diseño y arquitectura, estos componentes en realidad van a estar vinculados entre sí. Va a existir cierta conexión entre estos componentes. Entonces, la prueba de integración lo que prueban justamente es que la integración que debería suceder entre cada uno de estos componentes es correcta. Y por eso estas pruebas de integración se basan en las especificaciones de diseño, porque son en las especificaciones de diseño donde yo tengo detallado, digamos, cuáles son las interconexiones o cuáles son las relaciones que se dan entre estos componentes. Entonces, el objetivo de la prueba de integración es probar que esas interconexiones, esas relaciones, se dan correctamente, digamos, ¿sí? Bueno, luego tenemos las pruebas funcionales, que esto un poquito ya hablamos, que se basan en los requerimientos funcionales del sistema, y el objetivo es justamente verificar que el sistema como un todo funciona correctamente, ¿no? Que todas las funcionalidades fueron correctamente implementadas. Luego tenemos las pruebas no funcionales, las que llamamos pruebas de desempeño. Acá es donde pruebo justamente los requerimientos no funcionales, todos los ejemplos que vimos, ¿no? Desde de volumen, de carga, de estrés, de performance, de tiempo de respuesta, de interoperabilidad, de comunicación, de usabilidad, todo lo que son requerimientos no funcionales vienen a ser las pruebas de desempeño. Luego tenemos las pruebas de aceptación. Estas son las pruebas que realiza el cliente. Que recuerden que dijimos que, bueno, que más allá de que deberían coincidir, podemos decir que las pruebas de aceptación deberían, en un escenario ideal, deberían coincidir con las pruebas funcionales, porque en realidad, si las pruebas funcionales están basadas en los requerimientos, y esos requerimientos los detalló mi cliente, entonces no debería haber ninguna diferencia. Pero en la realidad esto no sucede, por lo que les decía, que cuando el cliente ve el producto y lo empieza a usar, empieza a probar cosas que no estaban dentro de lo que yo me imaginaba o yo me esperaba, y pueden surgir otros defectos nuevos o nuevos requerimientos, cambios, etc. ¿no? O sea, estas pruebas las realiza el cliente, o quien el cliente define. Y por último, las pruebas de instalación, que son las pruebas que se realizan en el ambiente operativo productivo. O sea, cuando el sistema fue aceptado por el cliente, que es este hito que es súper importante, en este momento yo puedo hacer el pasaje de mi producto a un ambiente productivo operativo.
Entonces, una vez que tengo mi producto en un ambiente operativo, las pruebas de instalación, en realidad es una prueba súper básica, es, no sé, agarrar una, dos funcionalidades básicas de mi producto y probar que el ambiente funciona. O sea, no voy a hacer una prueba exhaustiva de las funcionalidades. Lo que voy a ver es si quedó correctamente instalado y correctamente configurado mi producto en el nuevo ambiente, antes de liberarle ese producto a los usuarios finales. ¿Ah? Es una prueba súper básica. Es eso, de instalación. Es decir, bueno, quedó, no sé, pruebo 2, 3 cositas básicas, quedó ok, bien, lo libero. Porque acuérdense que es un ambiente operativo. Yo no puedo ponerme a hacer pruebas exhaustivas en un ambiente operativo. Para eso tengo los ambientes de prueba. ¿Ah? Bien, y ahora, ¿dudas? Acá está Yo tengo una detalle. duda, perdón. Sí, Atrás, la prueba de aceptación, ¿no es en ambiente de prueba? sí, Es, es un ambiente de prueba. o sea, no, pero ¿no se darían también defectos a la hora de operación para aceptar los usuarios, digamos? A ver, de vuelta. O sea, si lo tiene, si cuando lo está operando, digamos, también lo tendría que aceptar en una fase de operación, o es solamente en prueba. No, en realidad, a ver, durante esta prueba el cliente va a definir, bueno, quiénes son los usuarios que van a dar la aceptación del producto. Y va a definir un conjunto, no van a ser, no sé, imagínate que el producto puede ser capaz que es usado por miles de usuarios, y los miles de usuarios no van a ejecutar la prueba de aceptación. Entonces el cliente va a decir, bueno, estos 10 usuarios van a hacer las pruebas de aceptación. Y bueno, pongo 10 usuarios en las pruebas de aceptación. Van a encontrar un montón de defectos, se van a corregir y van a dar el OK. Va a decir, bueno, el OK, el sistema está OK para pasar a producción. Cuando pasa a producción, ahí sí va a ser usado por todos los usuarios que tengan acceso a ese sistema. Vos decís, en ese momento se pueden detectar otros defectos, y sí, se pueden detectar otros defectos, que es lo que yo quiero evitar que suceda. O sea, lo que quiero evitar es que cuando el sistema esté en uso, detecte otros defectos que no haya detectado durante las pruebas anteriores. Pero no sé si respondí tu pregunta. O sea, las pruebas de aceptación en realidad son realizadas por un conjunto acotado de usuarios, porque yo no puedo poner 1000 usuarios a hacer las pruebas de aceptación. Sí, sí, claro. Ahora sí, entendí. Gracias. No, de nada. A ver si esto me deja hacerlo. Voy a probar si hay algo que no hice. ¿Ustedes ven ahí que estoy rayando? Sí. Sí. Sí, se ve. Sí. Perdón la desprolijidad, pero bueno, es más fácil hacerlo así a falta de pizarrón. Las pruebas unitarias y las pruebas de integración son ejecutadas por el equipo, hablando de quién las ejecuta, son ejecutados por el equipo de desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque el equipo de desarrollo es realmente el que tiene el conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué fue lo que desarrolló? ¿No? Porque imagínense, acuérdense, las pruebas unitarias es probar unitariamente cada uno de los componentes, el código, y después probar la integración de esos componentes. Entonces, el que tiene el conocimiento de ese nivel de detalle es el equipo de desarrollo. Entonces, estas pruebas las realiza el equipo de desarrollo en un ambiente de desarrollo, ¿no? El ambiente de desarrollo es el ambiente en donde justamente el equipo construyó y desarrolló ese producto. Luego, las pruebas funcionales y las pruebas de desempeño son realizadas por un equipo de pruebas independientes, que es lo que yo les decía hoy, que es necesario que haya un equipo de pruebas independiente del equipo de desarrollo, justamente que en base a los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, especifique esos casos de prueba, ejecute esos casos de prueba y detecte defectos. ¿Ah? Entonces, estas pruebas funcionales y de desempeño son realizadas por un equipo de pruebas en un ambiente de pruebas, separado del ambiente de desarrollo. ¿Ah? ¿Por qué es importante que sea un equipo separado? Porque es alguien que viene, imagínense, es un equipo que viene como con, primero el equipo de pruebas debería ser
un equipo con experiencia en pruebas, ¿no? Que de hecho hay un montón de cursos, hay hasta carreras hoy en día que se especializan en, en funcionalidades de pruebas, de testing, de cómo hacer, digamos, esta etapa, digamos, cómo hacerla como de forma lo más productiva posible. O sea, es un equipo que tiene foco en detectar defectos, ¿ah? Y el equipo de desarrollo nunca va a tener ese foco, porque el equipo de desarrollo lo que no quiere, o sea, es su producto, no va a querer encontrar defectos en su producto. Entonces, es importante que sea un equipo separado. Y en un ambiente separado, porque además nos permite trabajar en paralelo, porque el equipo de desarrollo puede seguir desarrollando código de otras funcionalidades en paralelo que el equipo de pruebas está probando estos módulos, ¿sí? o estas funcionalidades. ¿Tá? Entonces es importante que sean dos equipos separados en dos ambientes separados. Igual como les decía, trabajan muy en conjunto estos dos equipos. ¿Por qué? Porque el equipo de pruebas acá va a detectar defectos que ¿quién va a corregir? El equipo de desarrollo. Entonces es importante que también estos equipos trabajen de forma colaborativa, porque uno va a detectar y el otro va a corregir. Luego las pruebas de aceptación, como les decía, son ejecutadas por el cliente o por quien el cliente defina. ¿Ah? ¿En qué ambiente? En un ambiente de pruebas. Puede ser el mismo ambiente de pruebas que del equipo de pruebas, o puede ser un ambiente de pruebas separado. Eso depende de cada organización, si es el mismo o no. Idealmente está bueno que sean ambientes separados, porque en realidad el equipo de pruebas, cuando hace sobre todo las pruebas no funcionales, puede como ensuciar mucho el ambiente, ¿no? Capaz que mete muchas transacciones de prueba, muchos usuarios, entonces después al cliente cuando lo va a probar, está bueno que el ambiente esté como más limpio, para que pueda probarlo de cero. Pero también tener muchos ambientes es costoso, o sea, es costoso de mantener a nivel de hardware, a nivel de software. Las configuraciones de los ambientes tienen que ser la misma, o sea, no es que sea un copy-paste, digamos, de, bueno, quiero un ambiente nuevo, copy-paste de un ambiente nuevo. No es fácil, o sea, es bastante costoso. Entonces ahí, bueno, se evaluará costo-beneficio en cada organización si se tiene dos ambientes de prueba o uno. Lo más común es que haya uno y que se tenga el cuidado de que, bueno, cuando se libera el ambiente de pruebas al cliente, se intente que ese ambiente sea como esté como limpio para que el cliente lo pueda probar correctamente. ¿Ah? Y bueno, quien la ejecuta son los clientes. Y bueno, por último tenemos las pruebas de instalación, que como les decían, es en general también lo realizan los clientes, y es en el ambiente operativo. ¿Ah? Entonces, como importante tenemos mínimo tenemos tres ambientes, que es el ambiente de desarrollo, el ambiente de pruebas, que como les decía, estos podrían ser dos o uno. Lo más común por costos es que sea uno, pero puede haber alguna organización que tenga dos. Y el ambiente operativo, que es el productivo, ¿no? Donde los usuarios reales van a hacer uso. Y bueno, y a nivel de responsabilidades tenemos el equipo de desarrollo, que va a ser quien ejecuta las pruebas de integración y las pruebas unitarias, el equipo de pruebas, que va a ejecutar las pruebas funcionales y de desempeño, y el cliente, que va a ejecutar las pruebas de aceptación y las pruebas de instalación. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, perdón por la desprolijidad, pero... Uy, ¿y ahora cómo saco esto, no? No tengo alguna forma de borrar. Tenés una opción que te dice, tenés una opción que te dice borrar todos los dibujos, o borrar todos mis Bien, dibujos gracias. De nada. Bien. Bueno, acá tienen un detalle de lo que estuvimos viendo hasta ahora, del objetivo de cada una de las pruebas. ¿Quién verifica? También, es lo que estuvimos viendo.
pruebas unitarias y integración, el equipo de desarrollo, el resto de las pruebas, un equipo especializado. ¿Por qué un equipo especializado? También lo hablamos. Y acá también lo que decíamos de la importancia del trabajo colaborativo entre un equipo de pruebas y un equipo de desarrollo, que a veces puede ser un poco conflictivo, porque imagínense, ¿no? Yo estuve meses trabajando en construir un producto, y de repente viene alguien y me dice, ay, pero esto está mal, 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 ¿no? Acá hay un defecto, acá hay... Entonces, hay que generar equipo, y lo importante es que el equipo de desarrollo, digamos, esté alineado en que no se está evaluando el trabajo de la persona, se está evaluando el producto. Entonces, y como tal, es bueno encontrar defectos, porque los estoy encontrando antes de que se liberen a los usuarios, ¿ah? Pero bueno, obviamente puede suceder que no sea como tan amigable esa relación, y por lo tanto es importante trabajar en construir equipos. Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ir pasando por cada una de las etapas que vimos, ¿no? Por cada una de las etapas del proceso de pruebas. Dentro de las técnicas de lo que es verificación unitaria y de integración, no vamos a entrar en detalle, porque justamente son pruebas como muy técnicas, de hecho las ejecuta el equipo de desarrollo, el ambiente de desarrollo, y durante la fase de codificación. Digamos que estas pruebas forman parte de la fase de codificación, digamos, o sea, más allá de que son parte del proceso de pruebas, digamos, de todo el proceso de pruebas, las ejecuta los desarrolladores, ¿tá? Y acá podemos tener técnicas estáticas o técnicas dinámicas, que como les decía, las técnicas estáticas en realidad analizan el código, es como hacer como una recorrida de un documento, porque el código en definitiva yo lo puedo leer, ¿no? Es código escrito. Entonces yo voy recorriendo el código, revisándolo estáticamente, digamos, lo voy revisando línea por línea, y voy viendo si identifico algún defecto. Hay muchas técnicas, o sea, no es que, bueno, que lo leo como que fue un documento. Hay técnicas que me ayudan a que esa lectura y esa revisión sea más eficiente. No sé, reviso todas las bifurcaciones, reviso todas las sentencias, reviso, o sea, como que hay diferentes técnicas que me ayudan digamos, que me guían en cómo puede ser esa revisión, pero bueno, es una revisión estática, o sea, no tengo software en funcionamiento. Y después tenemos técnicas dinámicas que experimentan, justamente yo hago uso del producto. ¿Ah? Y bueno, y la ejecución simbólica es una técnica híbrida donde parte ejecuto y parte analizo estáticamente. Dentro de las técnicas estáticas, como les decía, la más básica es el análisis de código, ¿no? Voy recorriendo el código, como les decía, puede haber diferentes formas de recorrer ese código y que no sea solo una lectura, pero no vamos a entrar en detalle en esas técnicas. Lo importante es que se queden con esa idea de que, bueno, es analizar el código de forma estática, recorrerlo tipo documento. Después también existen análisis automatizados de código fuente, donde yo a partir del código fuente obtengo como salida una serie de defectos. Esas son herramientas que realizan un análisis automatizado, que obviamente va a ser como acotado, ¿no? No es que me garantizo que voy a obtener el 100% de los defectos. Y bueno, también hay verificaciones formales, en donde yo busco formalmente verificar si ese código cumple con mi especificación. Esto también, no sé si se acuerdan que lo hablamos en las primeras clases, que los métodos formales se utilizan sobre todo en software que son críticos. ¿Por qué? Porque tanto la especificación como la verificación formal son muy costosas de llevar a cabo. Entonces, yo si estoy desarrollando un videojuego, no voy a usar una verificación formal porque me sale muy caro para un software que no es nada crítico. Si estoy elaborando un software para un avión, seguramente sí hago una verificación formal, porque tengo en juego algo mucho más importante.
Bueno, y ahora pasa eso de técnicas estáticas, no vamos a entrar más en detalle, porque bueno, o sea, digamos, son técnicas como bastante bajadas de nivel, y bueno, lo importante es que sepan que existen y cuál es el objetivo. Después las técnicas estáticas sí, vamos a entrar, las técnicas dinámicas vamos a entrar un poquito más en detalle, sobre todo en lo que son los casos de prueba, que de esto, de hecho, van a tener también un práctico entero con Angie para especificar casos de prueba a partir de casos de uso, ¿sí? Entonces, las pruebas, acá estamos hablando de pruebas dinámicas, es justamente, bueno, ejecuto el programa con el fin de encontrar fallos, ¿no? Para verificar si satisface los requerimientos y si hay alguna diferencia entre el comportamiento que yo espero y lo que realmente hace mi producto. Y como le decía, si en realidad el resultado esperado es diferente al resultado obtenido, entonces estoy detectando un defecto. Un caso de prueba consiste de datos de entrada, condiciones de ejecución y un resultado esperado. Esto también, todo esto, lo que tiene que ver con casos de prueba, lo vamos a ver como más en detalle, específicamente vamos a bajar porque nos interesa que ustedes sepan especificar casos de prueba. Bueno, y en digamos, en las técnicas dinámicas tenemos como dos visiones, lo que es caja negra y lo que es caja blanca. La visión de caja negra, que ya les comenté hace un ratito, es que, bueno, a mí no me interesa lo que hay atrás. O sea, yo estoy probando, tengo un conjunto de casos de prueba, los ejecuto y, digamos, ¿qué código estoy ejecutando? ¿O qué componentes de código estoy accediendo? ¿O qué interfaz estoy usando? No me interesa. Para mí, lo que hay atrás de mi pantalla, digamos, atrás de mis botoncitos, es totalmente transparente. O sea, es eso, es una caja negra. Y luego tenemos las pruebas de caja blanca, que son también dinámicas, en donde el objetivo es, digamos, yo voy siguiendo cómo se va recorriendo el código con cada prueba que yo ejecuto. Entonces, me interesa en realidad ver cómo se va ejecutando, digamos, ese código. O sea, justamente caja blanca, porque yo veo lo que, por ejemplo, cuando yo voy a dar de alta un producto, mira, empieza por este componente, recorre estas sentencias, después bifurca acá, después tiene una llamada a este otro componente, o sea, en el de caja blanca yo voy como recorriendo todo el flujo de código que va haciendo mi producto. Una consulta. Sí. Ahí, en esa prueba de caja blanca, ¿puede salir alguna, digamos, optimización de código? Como salida de ese caso de prueba. Podría, sí. O sea, no necesariamente sería un defecto, porque en el sentido de que capaz que no es un error, pero esa optimización puede ser como una sugerencia de mejora del equipo de desarrollo. Bien. O sea, acá lo importante tener en cuenta es que acá estamos con foco, o sea, quien hace estas pruebas son el equipo de verificación. Entonces, recuerden que el equipo de verificación no es el mismo que corrige. Entonces el equipo de verificación va a detectar defectos o puede detectar sugerencias de mejora, optimización, y se los va a pasar al equipo de desarrollo. Y va a ser el equipo de desarrollo el que realmente lo termine ejecutando, digamos. Bien, perfecto. Bueno, esto también lo hablamos, bueno, que no existe, o sea, no podemos asegurar, digamos, o sea, no podemos asegurar que yo haya realizado todas las pruebas posibles que puedo hacer sobre un producto, ¿no? Por eso decimos que la prueba demuestra la presencia de faltas y nunca su ausencia, ¿no? Yo puedo decir, después de que pruebo, puedo decir, bueno, mira, yo probé y detecté esta falta, esta falta, esta falta, esta falta. Pero puedo decir que no hay más faltas, y no, ¿cómo puedo asegurar eso? En realidad yo puedo decir que estas las detecté y las corregí. ¿Hay otras? Y quizás sí, y muy probablemente sí haya. Por eso que decíamos de que es súper difícil asegurar un software cero defecto. Entonces, si yo no puedo hacer pruebas exhaustivas y asegurar que voy a probar todas las posibles combinaciones y asegurar que voy a detectar todos los defectos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago?
El objetivo es elegir un subconjunto de casos de pruebas que realmente sean interesantes de probar, que me valgan la pena el esfuerzo y que me rindan, ¿no? O sea, que yo realmente, mi objetivo es intentar identificar esos casos de prueba que tengan mayor probabilidad de detectar defectos, ¿no? Porque si yo ejecuto 100 casos de prueba y detecto 2 defectos, y bueno, mi testing no fue muy efectivo. ¿Ah? O sea, acuérdense que el objetivo del testing es detectar defectos. No es, bueno, si no detecté ningún defecto, entonces mi testing fue súper efectivo. No. O sea, es como contrario un poco a la intuición, ¿no? Porque los defectos están. O sea, uno siempre tiene que partir de la base de que mi producto tiene defectos, de que no es libre de defectos, porque es súper... No significa que no exista, ni que no pueda existir, y de hecho hay procesos de desarrollo más formales, como les decía, que tienden a construir productos cero defectos. Igualmente no es que lo pueda asegurar 100%, pero bueno, hay determinados procesos que son más formales, o determinados procesos de desarrollo, que la forma en que tienden de desarrollar el producto incrementa la probabilidad de que la cantidad de efectos que yo pueda inyectar sea menor. Pero tampoco lo puedo asegurar. Entonces yo lo que tengo que tratar es que, bueno, partir de la base de que mi producto va a tener defectos y que el objetivo es intentar la mayor cantidad de defectos en el menor tiempo posible y con un conjunto de casos de prueba que sea realmente efectivo, digamos, ¿no? Es eso, ¿no? Si yo elijo 100 casos de prueba y detecto un defecto, y me parece que los casos de prueba no los identifiqué tan bien. Bueno, el test no solo tiene que detectar las fallas, sino ayudar a localizar la falta. ¿Qué significa esto? Que como les decía, el equipo de verificación detecta el defecto y se lo pasa al equipo de desarrollo para que lo corrija. Entonces, cuanta más información yo le puedo dar a ese equipo de desarrollo para que corrija, de dónde puede estar el defecto y cómo corregirlo, obviamente va a ser mucho más efectivo para el equipo de desarrollo después hacer esa corrección. El test debe ser repetible, o sea, yo le tengo que pasar, que eso también lo vamos a ver cuando veamos más en detalle los casos de prueba, yo le tengo que pasar al equipo de desarrollo un detalle de lo que yo probé y de lo que yo detecté, porque si el equipo de desarrollo quiere repetir la prueba para realmente entender mejor el defecto y poder corregirlo, necesita información. Entonces, yo tengo que asegurar que le doy como bastante información de contexto del caso de prueba que ejecuté y el defecto que detecté para que el equipo de desarrollo le sea más fácil corregirlo, para que le lleve menos tiempo. ¿Ah? Y bueno, ¿cómo se hace la prueba? Yo tengo el caso de prueba especificado, que eso también vamos a ver cómo se especifica el caso de prueba. Lo ejecuto, si mi caso de prueba dice, vayamos por ejemplo volvamos al ejemplo del triángulo, mi caso de prueba dice, bueno, tengo que ingresar tal y tal valor en los lados, entro al programa, ingreso lado A tal, lado B, lado C, aceptar y veo qué resultado obtengo. Si el resultado es realmente que yo esperaba, está ok la prueba. Si el resultado lo obtenido es diferente al esperado, encuentro un defecto. Bueno, entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es el subconjunto de todos los posibles casos de prueba que tienen la mayor probabilidad de detectar el mayor posible de errores, dadas las limitaciones de tiempo, costo y recursos? ¿Sí? Es lo que yo les decía, no voy a poder ejecutar todos los posibles casos de prueba, eso ya es un hecho de la realidad, porque si yo empiezo a combinar todas las posibles entradas y salidas, serían millones de casos de prueba. Entonces, tengo que elegir un subconjunto de esos casos de prueba que tengan la mayor probabilidad de detectar la mayor cantidad de efectos posibles, dadas las restricciones. Porque vos me decís, bueno, tenés un año para probar, no pasa nada. Bueno, ahí seguramente puedo probar muchísimos casos de prueba, pero en general el tiempo es muy limitado. En general yo tengo unas semanas o unos días para probar el producto, entonces tengo que ver, bueno, con estos recursos que tengo, con estos tiempos, con estos costos,
que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante que una selección efectiva, digamos, de los casos de prueba. Bueno, esto ya lo dijimos, o sea, en caja negra las pruebas derivan de la especificación, interesa la funcionalidad y no la implementación, o sea, cómo está el código, a qué interfaz se llama, a qué componentes, no me interesa, es caja negra. El testeador lo que hace es introducir las entradas y ver las salidas, o sea, es bien, eso, me interesa la funcionalidad. Si las salidas no son las previstas, entonces detecto una falla. El problema clave, como dijimos, es seleccionar entradas con alta probabilidad de hacer fallar el software, que eso es lo que me interesa en este momento. Hay una técnica, que es de una técnica dinámica de caja negra, que es la partición en clases de equivalencia. Denme un segundo. Bien, entonces, la técnica de clases de equivalencia lo que hace es dividir, como dice ahí, el dominio de entrada y también el dominio de salida en diferentes clases que se comportan de igual forma, ¿no? Entonces lo que yo digo es, con que yo pruebe un elemento de cada clase, ya puedo asegurar que probé la clase completa. Por ejemplo, vamos al triángulo, que es como bien sencillo, ¿no? Yo digo, bueno, voy a probar. ¿Cuál es la diferencia entre probar? Digo, voy a probar un triángulo equilátero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre probar con 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6? Eso sería como la misma clase de equivalencia. Es decir, bueno, voy a probar un caso de un triángulo cuyo resultado, y ahí estoy hablando de una condición de la salida, porque es el resultado, cuyo resultado sea equilátero. Entonces, lo que te dice esta técnica es que yo tengo una clase de equivalencia que es triángulos equiláteros. Si yo pruebo uno, entonces estoy asumiendo que probé, digamos, la clase completa. No tengo que probar todas las posibles opciones de triángulos equiláteros que existan, ¿no? Lo mismo, ¿no? Puedo tener una clase de equivalencia, sea triángulos equiláteros, triángulos isósceles, triángulos escalenos, triángulos con error, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podría definir 4 clases de equivalencia diferentes. Yo digo, bueno, si yo tomo uno de cada uno, un elemento de cada uno de ellos, puedo asegurar que sí, la prueba que yo elegí para clase de equivalencia es correcta, puedo asegurar que para la clase de equivalencia de triángulo equilátero, por ejemplo, es correcta, puedo asegurar que no importa el triángulo, no importa los valores que yo ponga, esa clase de equivalencia es correcta. Y obviamente es una asunción que se da, que puede no ser correcta, ¿no? Pero en general es como, digamos, yo lo que estoy asumiendo es que, bueno, por probar con un elemento de la clase de equivalencia, todos los elementos de la clase de equivalencia van a tener el mismo comportamiento. Porque es como les decía, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre probar con 333 o probar con 1000, 1000, 1000? ¿No? En realidad, el comportamiento del sistema debería ser el mismo, no importa los valores que yo tome para esa clase de equivalencia. ¿No? Entonces es una forma, justamente, hablando de poder minimizar la cantidad de casos de prueba que yo voy a seleccionar a la hora de probar un producto, justamente lo que yo quiero es decir, bueno, yo sé que yo voy a asumir que si selecciono
un elemento de esa clase de equivalencia, todos los elementos de la clase de equivalencia se van a comportar igual. Y ahí minimizo bastante la cantidad de casos de prueba que voy a seleccionar. Acá es importante tener en cuenta el dominio de la entrada y el dominio de la salida, ¿no? Yo saber, bueno, cuáles son mis posibles entradas y cuáles son mis posibles salidas. Pues yo puedo tener clases de equivalencia de la entrada y de la salida. En el ejemplo del triángulo, las clases de equivalencia de la salida son como las más intuitivas, de decir, bueno, ¿qué salidas posibles tengo? Equilátero, escaleno, isósceles, error. Tengo cuatro salidas posibles y podría definir una clase de equivalencia por cada una. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la de error, que esa sí la podré dividir en más, ¿no? Y de la entrada, decir, bueno, la entrada yo puedo, me pide tres valores, ¿no? Esa es la entrada, ¿no? 3 valores. Entonces ahí puedo decir, bueno, ingreso un valor, ingreso 2 valores, ingreso 3, ingreso 1 con 0, ingreso 1 negativo, ingreso 1 nulo. Como que puedo jugar también con, bueno, con cómo ingreso mis entradas y cuáles deberían ser mis salidas. Y por eso divido lo que es el dominio de entrada y el dominio de salida y especifico clase de equivalencia para cada uno de ellos. Y ahí lo que les decía, defino casos de prueba para cada clase de equivalencia tomando un representante de cada clase. ¿tá? Cuando son clases válidas, por ejemplo, la que decíamos, equilátero, isósceles, escaleno, con tomar un representante es más que suficiente. Ahora, cuando son clases de error, o clases que llamamos inválidas, ahí me conviene separarlas, porque si no yo no sé por qué falló. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que me diga que el resultado sea que no es triángulo porque no cumple con la definición de la relación que tiene que existir entre los lados, o porque tiene un lado en cero, o porque le ingresé a un lado negativo, o porque le ingresé a un lado con decimales. Entonces, en general, las clases de equivalencia que son inválidas o que son de error, conviene separarlas, porque si no yo puedo estar cubriendo muchos errores en la misma clase de equivalencia. ¿Sí? Entonces, para las clases de equivalencia válidas, digamos las que está todo ok, con elegir un representante de cada clase sería suficiente. Para las inválidas, ahí debería abrir un poquito más en detalle, identificar los distintos tipos de errores que puedo obtener y agarrar como un representante de cada tipo de error, para asegurarme que estoy como probando todos los tipos de errores diferentes que puedo tener. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un programa que recibe un número del 1 al 999, tengo una clase válida que es, bueno, yo voy a asumir que no importa si es entre el 1 y el 999, voy a asumir que se comportan igual, es una clase de equivalencia válida. Entonces voy a elegir un número entre el 1 y el 999 y asumir que no importa el número que elija, todos los números de la misma clase se van a comportar igual. Y después puedo tener clases inválidas, que es, bueno, si es menor a 1 o si es mayor a 999. Y ahí sí la divido en 2, porque no quiero asumir que se van a comportar igual todos los diferentes tipos de errores que podría tener. Otro ejemplo, el primer carácter debe ser una letra. Bueno, tengo una clase válida donde el primer carácter es una letra y una inválida donde no es una letra. Pero acá podría tener una inválida donde es un número, una inválida donde es un carácter especial, podría separar, no sé, si es una letra mayúscula o minúscula. Entonces, en realidad, ¿cómo hago? No es que exista una única forma de hacer partición de clase de equivalencia. No es que si yo les planteo un ejercicio, todos van a hacer la misma partición de clase de equivalencia, porque en realidad también tiene un poco eso de cómo me parece a mí que tan interesante es probar una clase de equivalencia o no, o dividirla, o juntarla. Pero bueno, es importante lo que dice acá, ¿no? Si se cree que ciertos elementos de una clase de equivalencia no van a ser tratados de forma idéntica, entonces es mejor dividirlos, ¿tá? en clases de equivalencia menores. Bien. Esta técnica de valores límites se suele trabajar en conjunto con las clases de equivalencia, porque justamente, ¿no? La experiencia nos muestra que
las condiciones límites, que son los márgenes de la clase de equivalencia, es donde suelen haber en general muchos errores. ¿Ah? Entonces, en los ejemplos que vimos, por ejemplo, un valor límite claro en el primer caso, ¿no? En la numeración de 1 a 999, ¿cuáles eran los valores límites? El 1 y el 999, son como valores límites claros, ¿no? Estos tienden a cometer bastante errores porque en vez del menor, en vez del menor igual, puedo poner un menor y no un igual, y dejar afuera el límite justamente del valor. Entonces, los valores límites de las clases de equivalencia suelen ser casos de prueba interesantes y que está bueno tratarlos aparte, o sea, que sean casos de prueba aparte de los que se definan para cada clase de equivalencia. Bueno, este es un ejemplo bastante parecido. Si tengo valores entre el -1 y 1, el -1 y el 1 como que van a ser los valores límites cantados. Si son, digamos, decimales, podría probar con un 0,01, por ejemplo, para ver si tiene esa verificación. Bueno, un archivo que puede contener de 1 a 255 registros, probaría con el 1, con el 255, con el 0 y con el 256 también, para ver si cubre esos límites. Y bueno, y en realidad, lo que les decía, no es que hay una fórmula mágica de cómo hacer la partición de clases de equivalencia y después de esa partición ver cuáles son los mejores valores límites a probar, sino que, bueno, es entender la especificación de lo que mi sistema tiene que hacer, bueno, nada, eso, usar el ingenio, ¿no? Decir, bueno, dada esta realidad, ¿cuáles son mis clases de equivalencia interesantes de probar? ¿Cuáles yo puedo asumir que se van a comportar, los elementos de la clase de equivalencia puedo asumir que se van a comportar igual? Si tengo dudas, la divido en clases de equivalencia más chiquitas, y si tengo varios tipos de error en la misma clase de equivalencia, también es recomendable dividirlas para no cubrir, digamos, varios tipos de error en la misma clase. ¿tá? Y con los valores límites lo mismo. Una vez que tengo las clases de equivalencia especificadas, bueno, a ver, bueno, ¿cuáles son los valores límites de esa clase de equivalencia que realmente son interesantes de probar? ¿Ah? Y obviamente voy a tener que hacer asunciones, voy a tener que asumir eso que decíamos, bueno, yo asumo que tomo un representante de esta clase y que todos los elementos que forman parte de esta clase se van a comportar igual. Y me puedo equivocar, sí me puedo equivocar, pero en realidad, o sea, las probabilidades son bastante bajas porque justamente, ¿no? Digo, por cómo se desarrolla el software, uno puede hacer esa asunción, más allá de que no es tipo segura 100%, uno puede hacer ese tipo de asunciones, decir, bueno, si el software se programó correctamente para estos casos, es muy probable que para estos otros casos también lo haya hecho bien. Pero bueno, es eso, es como un poco intentar, y también la práctica y la experiencia nos da mucho esto de decir, bueno, ¿cuáles son realmente los casos interesantes a probar? Teniendo en cuenta eso que les decía, que no es que tenga tiempo infinito para probar todo lo que yo quisiera en años o en meses o en recursos, sino que el tiempo es acotado, entonces tengo que intentar sacar el mayor provecho posible de ese tiempo. ¿Dudas hasta acá? Bien, ahora hay algunos ejercicios que de hecho también tienen soluciones. No los vamos a hacer en clase, les pido que ustedes los revisen en sus casas, y si tienen dudas los vemos. Pero bueno, este es el del triángulo, que de hecho tienen también después. Intenten hacerlo sin mirar la solución, pero tienen la solución después, sobre todo para ver si les queda clara la técnica y cómo aplicarla. Tienen dos ejercicios con solución. El 1 y el 2 tienen solución,
Y bueno, después tienen 2 ejercicios más, que estos son, digamos, el 1 y el 2, les recomiendo que los hagan en sus casas, que los hagan sin mirar la solución y que la comparen después con la solución. Y el 3 y el 4 en realidad son como más opcionales, si quieren seguir, digamos, practicando. Igual lo van a ver en el práctico, por eso está bueno que por lo menos el 1 y el 2 intenten hacerlo, y dado que tienen la solución, intenten entenderlo, así están más preparados para cuando lo vean en el práctico. Bien, vamos a avanzar un poquito más, a ver si logramos, creo que nos va a dar sí para terminar esta clase hoy. Esto es lo que decíamos respecto a que una cosa es, yo sé que el caso de prueba falló, pero después tengo que encontrar el defecto para corregirlo. Quien encuentra ese defecto es quien corrige ese defecto es el equipo de desarrollo. Entonces, si yo soy el equipo de verificación o el equipo de pruebas, lo que voy a intentar es darle la mayor información posible al equipo de desarrollo, esto es lo que decíamos hoy, para que después les sea como mucho más sencillo, mucho más fácil encontrar ese defecto en el código, porque imagínense que el código puede ser un código de miles y miles y miles de líneas. Entonces, si yo le doy muy poquita información sobre, no, me saltó un error HTTP 400, le digo. Bueno, pero ¿qué estabas haciendo? Estaba usando una funcionalidad. ¿Qué funcionalidad? Tal funcionalidad. ¿Y qué datos ingresaste? No, ingresé tal nombre, tal apellido y tal fecha. Y bueno, y ahí con esos datos yo puedo decir, bueno, capaz que lo que falló fue la fecha, que le faltó una validación, o no sé. Pero si yo no le doy esos datos de qué fue realmente lo que yo probé, de qué forma, es súper difícil para el equipo de desarrollo adivinar, digamos, de dónde puede estar la causa de ese defecto. Esto es algo que yo no les mencioné y que es súper importante, y que voy a volver, pues lo tendría que haber dicho cuando hablamos acá. Voy a volver a este diagramita, que recuerden que yo les dije que el equipo de verificación, o sea, tanto el equipo de verificación como el cliente o los usuarios que estén probando, van a detectar defectos y se lo van a pasar al equipo de desarrollo para que los corrija, ¿no? El equipo de desarrollo, luego de que corrige esos defectos, es como que el ciclo vuelve a empezar. No es que corrige el defecto y da por hecho que, bueno, ya está, ya lo corregí, ya está bien. O sea, corrige ese defecto y luego el equipo de verificación tiene que volver a probar si el defecto quedó correctamente corregido, y luego también va a pasar de vuelta por las pruebas de aceptación del cliente, ¿no? En general lo que sucede es que, a ver, o sea, antes de llegar a las pruebas de aceptación, acá hay mucho ida y vuelta, ¿no? No es que pruebe el equipo de verificación, pruebe el cliente, vuelvo, o sea, yo cuando llego a las pruebas de aceptación, acá ya hubo mucha ida y vuelta entre el equipo de pruebas y el equipo, acá más que, perdón, no queda claro esto. A ver, vamos de vuelta. Lo que quiero decir es, si acá está el equipo de desarrollo, y acá está el equipo de verificación, hay muchas idas y vueltas entre estos dos equipos antes de pasar el producto a las pruebas de aceptación. ¿Por qué? Porque el equipo de verificación va a hacer sus pruebas funcionales y no funcionales, va a detectar defectos, se los va a pasar al equipo de desarrollo para que los corrija, el equipo de desarrollo los corrige, les libera una nueva versión en un ambiente de pruebas, el equipo de verificación vuelve a probar, vuelve a detectar más errores, se les vuelve a pasar al equipo de desarrollo. O sea, acá va a haber un ida y vuelta bastante importante, y cuando el equipo de verificación entiende que el producto está en un estado de calidad suficiente como para pasar al cliente, recién en ese momento se lo pasa al cliente.
¿sí? O sea, no es como algo tan lineal de que pruebo, arreglo, ok, pruebo, arreglo, ok, y después le mando al cliente. O sea, acá hay un ida y vuelta que puede llevar bastante tiempo antes de liberarle al cliente, porque yo obviamente yo voy a intentar, lo que quiero es que al cliente le llegue un producto de buena calidad. Entonces, si yo sé que todavía tengo un montón de defectos, ¿por qué se lo voy a dar al cliente? Voy a intentar, cuando se lo libere al cliente, de que tenga la menor cantidad de defectos posibles. ¿Ah? Pero bueno, el cliente también puede detectar defectos que también van a ser pasados al equipo de desarrollo y que el equipo de desarrollo también le va a devolver al cliente. ¿Ah? Este pasaje se puede hacer así, digamos, eso también depende de la estrategia, ¿no? Puede ser que el cliente se comunique con el equipo de verificación, el equipo de verificación compruebe ese defecto que reportó el cliente, y sea el equipo de verificación el que le comunica al equipo de desarrollo. Esto sería como lo más limpio, digamos, que la interacción sea directamente con el equipo de verificación, y que después lo mismo, el equipo de desarrollo se comunica con el equipo, o sea, le corrige, el equipo de verificación hace un mínimo testeo y después se lo libera al cliente. ¿Tá? Que esté el equipo de verificación en el medio es recomendado, o sea, que la interacción no sea directa, sino que lo hagan a través del equipo de verificación. No siempre sucede, pero digamos, es recomendado porque el equipo de verificación puede aportar justamente en más información. O sea, en el IDA al equipo de desarrollo puede aportar en dar más información sobre lo que detectó el cliente, y en la vuelta al cliente puede hacer una verificación previa para ver realmente que el error fue corregido. ¿Ah? Pero bueno, quería que les quedara claro eso, ¿no? Que en realidad, una vez que el equipo de desarrollo corrige, no es que, bueno, corrigió y me olvidé, sino que corrige y tengo que probar que realmente eso que corrigió quedó correcto. Y esa es la primera idea importante. Y la segunda idea importante es que yo le voy a liberar el producto al cliente recién en el momento en que yo estoy seguro que le estoy liberando algo de calidad, ¿no? Otro tema importante, que es lo que me hizo acordar esto, es el tema de los testeos de regresión, que es a donde iba a ir ahora. Los testeos de regresión justamente lo que buscan es probar que, pues imagínense, yo detecté un defecto, el equipo de desarrollo corrige ese defecto. Y yo voy a probar si ese defecto quedó correctamente corregido. Pero yo también tengo que probar que el resto de las funcionalidades no se ven afectadas. Porque yo puedo haber corregido un defecto en una funcionalidad, pero obviamente sin querer haber introducido un defecto en otra funcionalidad que digamos que está vinculada, ¿no? Que eso es lo que llamamos el testeo de regresión. El testeo de regresión consiste justamente en verificar que, estas las pruebas de regresión, consiste en verificar que no solo no solo el defecto que yo reporté está correctamente corregido, sino que el resto del producto no se ve afectado. Porque eso pasa bastante seguido, ¿no? O sea, yo en intentar corregir un defecto, estoy introduciendo defectos en otras funcionalidades, sin darme cuenta, sobre todo porque no hice un buen análisis de impacto. Eso en general sucede cuando no hago un buen análisis de impacto. ¿No? Entonces, las pruebas de regresión, ¿qué es? ¿Tengo que probar todo de vuelta para ver si funciona? No. En general, las pruebas de regresión es, tomo un conjunto de lo que llamo casos de prueba base, que son, imagínense, por decirle algo, un conjunto depende del tamaño del producto, pero 5, 6, 8, 10 casos de prueba, o sea, es un conjunto acotado, es decir, bueno, yo me aseguro que con estos casos de prueba estoy cubriendo más o menos todo como lo más grueso, lo más importante de mi producto. Entonces, esas van a ser mis pruebas de regresión, de que bueno, yo voy a elegir un conjunto de casos de prueba donde yo me aseguro que de cierta forma estoy probando que mi producto sigue funcionando correctamente, ¿no? Es muy común y una buena práctica automatizar esas pruebas de regresión.
¿Por qué? Porque imagínense que las pruebas de regresión se tienen que ejecutar cada vez que yo voy a testear, digamos, a verificar que los defectos que el equipo de desarrollo corrigió fueron correctamente corregidos, ¿no? Entonces yo tengo que verificar que esos defectos fueron correctamente corregidos y además que el resto del producto sigue funcionando correctamente. Entonces, las pruebas de regresión, que son ese subconjunto de casos de prueba, que les dije un número que es súper arbitrario porque depende mucho del tamaño del software, pero lo que les quiero decir es que no puede ser un número altísimo porque no tiene sentido. Tiene que ser un subconjunto acotado de casos de prueba que me permitan, de forma general, recorrer todo el producto, y es bastante común y bastante recomendable automatizarlos, porque son siempre las mismas pruebas, o sea, las pruebas de regresión son siempre las mismas. Es decir, bueno, por ejemplo, voy a dar de alta un cliente, voy a dar de alta un producto, voy a dar de alta una venta, voy a facturar. O sea, como funcionalidades básicas que yo sé que no pueden dejar de funcionar, no importa el defecto que esté corrigiendo. O sea, esas funcionalidades tienen que seguir funcionando bien, digamos. Entonces es bastante común automatizar esas pruebas para que, bueno, yo pruebo los defectos que tengo que, digamos, los defectos que se corrigieron, y después corro una automatización que me dice si esas funcionalidades básicas siguen funcionando correctamente o no. Me ahorra bastante tiempo. Bueno, esto es un ejemplo donde tengo un código y bueno, acá llegué a encontrar el defecto en el código. Esta es la falta interna, acuérdense el defecto, la falta interna, donde me doy cuenta que tengo una asignación mal hecha, encontré el defecto y lo corrijo. Esto es lo que hace el equipo de desarrollo: encontrar el defecto en el código y corregirlo. Bien, entonces, como vimos, hay muchos tipos diferentes de testeo, ¿no? Desde pruebas estáticas, pruebas dinámicas, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, y también vimos que tenemos tiempo acotado, tenemos recursos acotados, entonces no es que voy a poder hacer todos los tipos de prueba en todas las funcionalidades y en todo el producto, porque sería realmente inviable. Entonces yo puedo, depende del producto, depende de la complejidad, depende del proyecto, del contexto, y como siempre les digo, no es que haya, en la ingeniería de software es así, no es que hay una receta mágica de decir, siempre apliquen esta técnica o siempre hagan esto de esta forma, porque la respuesta es depende. Entonces, por eso en cada proyecto de software, una de las primeras cosas que se hace es determinar una estrategia de pruebas. Justamente porque las técnicas que voy a aplicar en cada proyecto varían. No es que siempre hago técnicas dinámicas, o siempre estáticas, o siempre formales, o siempre caja negra, o siempre caja blanca. Entonces, dependiendo de la realidad que tenga, determino cuál es la mejor estrategia. De hecho, ustedes en el laboratorio 2, en la segunda parte del obligatorio, van a tener que definir su estrategia de pruebas. Es decir, bueno, tengo que probar estos componentes, estas funcionalidades, cuál es la mejor estrategia que puedo aplicar. Entonces, sabiendo que existen todas estas técnicas, definir cuál es la estrategia que entienden que es mejor. ¿Ah? Entonces, como dijimos, puedo revisar el código. Esto lo que me permite es detectarlos tempranamente. Recuerden también que las revisiones no tienen que ser solo de código. Yo puedo revisar el documento de requerimientos, el documento de casos de uso, el documento de diseño, el documento de arquitectura. O sea, las revisiones las puedo hacer incluso antes del código, y eso me ayuda a detectar defectos aún en etapas más tempranas. Construir casos de caja negra, ¿no? Donde yo aseguro que la funcionalidad funciona correctamente. Con caja blanca puedo ver el cubrimiento alcanzado a nivel del código, ¿no? Recuerden que caja blanca es, yo veo, bueno, cuando ejecuto una funcionalidad, veo a través del código realmente qué sentencias se ejecutó y cuáles no. Y bueno, asegurar cubrimiento en el sentido de que si yo veo que hay de repente módulos, componentes completos de códigos en los cuales no estoy probando nada, bueno, ver realmente qué caso de prueba puedo agregar para cubrir todo el sistema.
Esto es una sugerencia y como les decía, la estrategia de pruebas va a depender de cada proyecto, de cada realidad, pero bueno, yo puedo tener un plan de pruebas con foco caja negra, después de que estas las ejecuto correctamente, completarlas con foco caja blanca, también hacer una revisión de la implementación antes. Se recomienda que las pruebas de caja negra se hagan antes de las revisiones y las de caja blanca. ¿Por qué? Porque cuando yo hago caja negra, ¿no? Caja negra defino un conjunto de casos de prueba en base a las funcionalidades y no me importa el código. Pero en definitiva voy a estar afectando el código, porque si yo encuentro un defecto, para corregir ese defecto, voy a tener que ir al código a modificarlo. Entonces, si yo después voy a revisar el código, más vale que revise el código ya corregido y ya modificado por las pruebas de caja negra. Porque si yo primero reviso el código, después hago caja negra y modifico el código, porque en realidad voy a tener que corregir defectos, entonces revisé un código que ya está viejo. ¿Me explicó? Entonces, por eso es recomendable primero hacer caja negra, corregir los defectos que haya detectado, y después hacer o revisión de código o caja blanca, donde yo estoy recorriendo el código, que ya sé que es el código final, digamos, y que ya no se va a ver modificado. Bueno, esto es lo que le decía, que no puedo hacer todo, no puedo revisar, ejecutar caja negra, ejecutar caja blanca, ejecutar regresión, corregir, volver a probar, o sea, me lleva muchísimo tiempo todo esto. Tengo que enfocarme, tengo que definir una estrategia y decir, bueno, esta es la estrategia que voy a elegir, confiar en que esa estrategia me va a detectar una gran cantidad de defectos, confiar en que esa estrategia va a ser efectiva. En general, digamos, la experiencia, ¿no? Y el haber trabajado en otros proyectos me da mucho input, ¿no? Decir, bueno, yo sé que en este tipo de software es mejor este tipo de estrategia, pero bueno, la realidad es que no puedo estar iterando en tipos de prueba y en correcciones y en ejecuciones por años, ¿no? Entonces yo tengo que definir una estrategia y atenerme a esa estrategia. ¿Puede cambiar la estrategia en el camino? Sí, puede cambiar, claro que puede cambiar. Yo en el camino me puedo dar cuenta que no me está haciendo efectivo probar estos tipos de pruebas y ir por otros. O sea, totalmente viable. No significa que sea que no sea viable, digamos, cambiarla en el camino. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que la estrategia tiene que estar definida. Aunque yo en algún momento la cambie porque veo que no es efectiva, tengo que tener una estrategia definida y tengo que intentar que esa estrategia sea lo más efectiva posible. ¿Es fácil? Y no es fácil. Pero bueno, también eso es lo que les decía, por la experiencia se va ganando mucho. Bueno, y acá ya creo que nos queda poquito, comparando las técnicas. Las técnicas estáticas son efectivas en la detección temprana, como decíamos, porque en realidad las puedo aplicar también sobre documentos, no solo sobre código. Sirven para verificar cualquier producto, lo que les decía. Me dan conclusiones de validez general, o sea, como que si yo quiero probar un casito específico, no me sirven tanto. Están sujetos a errores en nuestro razonamiento, porque imagínense que yo voy leyendo un código tal cual fuera un documento, y voy razonando cómo se iría ejecutando ese código. En general están basados en un modelo del producto, sobre todo si estoy, por ejemplo, verificando o revisando un documento de diseño o un documento de análisis. No se usan para validación, yo no le voy a dar un documento, un código al cliente para que me valide si realmente el producto hace lo que tiene que hacer, o hace lo que espera que haga. Para eso voy a tener que usar una técnica dinámica. No dependen de la especificación, como les decíamos, no usamos, no es la base, y no consideran el hardware o software de base. O sea, yo no estoy probando el producto en el hardware y en el software de base, ¿no?
A diferencia de las técnicas dinámicas, donde considero el ambiente, donde es usado, o sea, estoy probando el ambiente también. Sirven para verificar y validar, lo que les decía, o sea, los clientes en general validan también los productos en un ambiente de pruebas. Sirven para probar otras características, además de la funcionalidad, como por ejemplo, requerimientos no funcionales, la usabilidad, etc. Está todo el contexto donde es ejecutado, o sea, quizás en un ambiente ejecuta bien y en otro ambiente no. Su generalidad no siempre es clara, porque asegura lo que decíamos, asegura los casos que son probados, los que no son probados no los puedo asegurar. Solo puedo usar estas técnicas cuando el software está construido. Y normalmente se detecta un único error por prueba. Ay, perdón. Bien. Esto es también lo que yo les comentaba, que va como en contra de nuestra intuición de decir, bueno, cuanto más defectos yo esté detectando, significa que tengo más por detectar. Que es como raro, ¿no? Porque pero si ya detecté un montón, significa que me quedan menos. Y en realidad lo que dicen los estudios empíricos es que si yo detecté muchos defectos es porque tengo muchos más por detectar. Entonces tengo que seguir probando. Sin embargo, el momento en el que empieza a ver que estoy buscando una gráfica, esta, bien, que esto es lo que yo le decía. Si yo estoy detectando muchos defectos, significa que tengo mucho más por detectar. En el momento en el que me empieza a pasar que yo empiezo a detectar una menor cantidad de defectos, significa que justamente me quedan menos por encontrar. ¿tá? Que es un poco, no sé, cuesta como ese cambio de cabeza, primero de dos cambios, ¿no? Primero decir, mi objetivo es detectar la mayor cantidad de defectos, cuando en realidad uno quiere decir, bueno, pero yo en realidad quiero que mi producto esté bien, sea de buena calidad, pero bueno, para que sea de buena calidad tengo que intentar detectar los defectos antes. Y por otro lado, eso de que decir, bueno, si yo estoy detectando muchos defectos, significa que me quedan muchos más por encontrar. Entonces el tema es, ¿cómo determino cuándo termino la prueba? ¿No? Puedo decir, bueno, se me terminó el tiempo, no sé, tenía un mes, se me acabó el mes, terminó. ¿Es efectivo? Y no, digo, a veces no tengo otra opción porque se me acabó el tiempo, pero en realidad quizás me quedaban muchos casos de prueba, muchos defectos. Ejecuté todos los casos de prueba sin detectar fallas. Y bueno, puede estar bien si los casos de prueba eran muy efectivos, pero capaz que mis casos de pruebas eran muy pocos efectivos y es por eso que no estoy detectando fallas, es lo que le decía. Ejecuté 100 casos de prueba y detecté un defecto. Y yo dudaría de la efectividad de los casos de prueba que elegí. Bueno, también puede ser por criterios de cubrimiento, eso que decíamos, decir, bueno, estoy cubriendo todas las funcionalidades, estoy cubriendo todos los componentes de código, ¿no? Pueden haber diferentes criterios de cubrimiento que me aseguren que de cierta forma estoy cubriendo todas las pruebas de mi producto, ¿no? O también en cantidad de efectos, decir, bueno, voy a terminar las pruebas cuando haya detectado tantos defectos. Bueno, en ese momento ese X, en realidad hay algunas técnicas, que no las vamos a ver, de estimación, de decir, bueno, cuántos defectos podría detectar y cuántos me quedarían remanentes en el sistema. Entonces, aplicando esas técnicas, que son estimadas, ¿no? Me puede dar un número de decir, bueno, cuando haya detectado tantos defectos, puedo asumir que mi producto está como en buenas condiciones de ser liberado. Una pregunta, eso trata como que definir la cantidad de defectos que vos decís que es mucha, ¿no? Porque cuando vos decís, cuanto más defectos detectás mejor, y ahí empiezas a bajar, o sea, ¿qué es esa cantidad? O sea, ¿cuál es la cantidad que son muchos? Porque muchos Claro, como subjetivo. tal cual, tal cual.
Para eso es que decimos que hay algunas técnicas que se basan mismo en las, o sea, esas técnicas se basan mismo en las ejecuciones, es decir, bueno, si yo ejecuté tantos casos y detecté tantos, entonces puedo estimar, no sé, cuántos me quedan por detectar, o cuántos me van a quedar remanentes. Pero sí, obviamente, qué es mucho y qué es poco, es súper relativo y va a depender del producto. No es que yo pueda decir mucho es 1000 y poco es 10. No, depende del producto, y por eso esas técnicas toman como base los datos que yo puedo obtener de las pruebas de mi producto. Bien. O sea, puedo tomar datos estándar de la industria, pero seguramente no me sirven de nada, porque cada producto es súper diferente. Puedo tomar datos de mi equipo de desarrollo, que capaz que sí, esos me sirven un poquito más. ¿Sí? Si yo tengo un equipo de desarrollo que construye un producto con las características similares a este proyecto, quizás pueda tomar como base datos de proyectos anteriores, y bueno, más o menos cuántos defectos introdujo, cuántos corregí, cuánto quedaron remanentes, ahí sí me podría servir. Pero tomar datos estándar de la industria no me va a servir de nada. Bueno, para terminar entonces, esto es no es que sea receta, ¿no? Una opción. ¿Cuándo puedo parar las pruebas? Cuando detecte un número predeterminado de defectos, lo que decíamos, en base a las estimaciones, o cuando haya transcurrido un tiempo fijado para ello, eligiendo lo que ocurra más tarde, siempre que un análisis gráfico del número de defectos detectados por unidad de tiempo en función del tiempo indique que la prueba se ha tornado improductiva, que significa cuando empiezo a obtener un gráfico de este estilo, que empiezo a ver que cada vez detecto menos defectos. ¿Tá? Es como una combinación de las diferentes cosas, ¿no? Es decir, bueno, o estimo y en base a esa estimación defino, cuando detecte tantos defectos ahí paro, o por tiempo, lo que ocurra más tarde, teniendo en cuenta que las pruebas se tienen que ir tornando como improductivas en el sentido de que cada vez detecto menos defectos.